Cordial saludo, mi nombre es Kevin Vega y mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Jorge Martínez. Somos el grupo 15 esta es la tarea de la fase 5 de análisis de circuito, en la cual el problema es el siguiente. Dice, la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales, diferentes en sus amplificadores y así conectar a sus bocinas, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Los requerimientos del cliente dicen que hay que diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar la siguiente frecuencia de corte para cada uno de sus anchos de banda. Pasabajas de 200 Hz, pasabanda 1 de 200 Hz a 2.5 kHz, pasabanda 2 de 2.5 kHz a 9.5 kHz, pasabanda 3 de 9.5 kHz a 14 kHz, pasa altas de 14 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida parlante, los cuales tienen impedancia de 10 ohmios cada uno. Teniendo en cuenta esto, se realizó la propuesta de filtro actualizar, que el pasabaja va a constar de una bobina o inductor y una resistencia que la va a hacer como si fuera el parlante. El pasabanda, la estructura de los tres va a quedar un capacitor, un inductor con una bobina, con una resistencia. El pasalta va a quedar un capacitor con una resistencia. Luego de que se hizo la propuesta de la estructura, pasamos a realizar la solución teórica. Esta es la solución del pasabaja de 200 Hz. Entonces tenemos que el parlante tiene una impedancia de 10 ohmios y que la frecuencia de corte de este filtro pasabaja es de 200 Hz. Utilizamos la siguiente fórmula, reemplazamos valores y obtenemos que este inductor tendrá el valor de 7.957 milihenrios. Luego procedemos a solucionar el de pasabanda 1, que va de 200 Hz a 2.5 kHz. Entonces, el pasabanda 1, ¿qué es lo que nos da? Nos dice que la frecuencia 1 es de 200 Hz y la frecuencia 2 de 2.5 kHz. Lo primero que hacemos es hallar el ancho de banda, restándole F2 a F1, y nos dio 2.3 kHz. Luego hallamos la frecuencia de resonancia, que dice que es F1 más ancho de banda sobre 2, reemplazamos valores y nos dio 1,35 kHz. Luego con esta fórmula de ancho de banda pasamos a despejar L, obtuvimos esta fórmula y reemplazamos valores para obtener que aquí el valor tendrá 691,978 microhenrios. Luego con la fórmula de frecuencia de resonancia despejamos C, obtuvimos esta fórmula de acá, reemplazamos valores y obtenemos que el capacitor tendrá un valor de 20.085 microfaradios. Luego pasamos a hallar el factor de calidad, que es frecuencia de resonancia sobre ancho de banda, y nos dio 0,586. Luego de esto lo que hicimos fue realizar la simulación de ambos filtros para verificar los valores. Entonces, esto se hizo en multisim. En la captura de la simulación del pasabajas, con los valores ya aplicados, 7.957 milihenrios y R1 que tiene valor de 10 ohmios, que es a la acera del parlante. Entonces tenemos que la frecuencia de corte nos dio 203.09 Hz, un valor bastante aproximado. De igual manera hicimos la simulación del circuito pasabanda 1, colocando los valores que obtenimos en los cálculos, y nos dio que la frecuencia de resonancia fue de 1,2829 kHz, un valor bastante aproximado, y que las frecuencias laterales nos dio 621,61 Hz y 2,98381 kHz.
y nos dio un ancho de banda de 2.3163 kHz. Este valor de acá nos dio un poco alejado del cálculo porque el factor de calidad nos dio esto menor que 10, por lo que estos filtros no serán simétricos. A continuación, continúa explicación mi compañero. Procedemos a hacer la solución teórica de pasabandas 2, que va de 2.5 kHz a 9,5 kHz. Primero toca sacar el ancho de banda, que con esta fórmula nos va a dar un total de, o nos daría un ancho de banda igual a 7 kHz. De ahí procedemos a sacar la frecuencia de resonancia con esta fórmula, la cual despejaremos y nos daría un igual de 6 kHz. Y lo mismo haremos al despejar L. Con esta fórmula nos daría un igual de 227,364 microfarados. De ahí procederemos a despejar lo que sería C, o el capacitor, y lo despejaríamos con esta fórmula, el cual nos daría un total de 3,094 microfarados. Hallamos también el factor de calidad, que con esta fórmula despejada nos daría un total de 0,857. De ahí pasamos a la solución teórica del pasabandas 3, que va de 9,5 kHz a 14 kHz. Y vamos a hacer lo mismo que se hizo en todo el pasabandas 2, pero lo vamos a hacer con el pasabandas 3. Entonces nos dice que haciendo las mismas fórmulas vamos a tener un ancho de banda igual a 4,5 kHz. Vamos a tener una frecuencia de resonancia igual a 11,75 kHz. Vamos a despejar L o inductor, que nos daría un igual a 353,6, perdón, 353,6 microhenrios, y el capacitor, que al despejarlo nos daría un igual de 518,7 nanofaradios. Hallamos el factor de calidad, de igual manera nos daría un igual de 2,611. A continuación muestro las capturas de pantalla del circuito de la simulación del pasabandas 2, donde el circuito viene integrado con un capacitor, un inductor y una resistencia que haría de parlante. Entonces nos dice que la frecuencia de resonancia nos da un igual de 6,18 kHz. En las frecuencias laterales y ancho de banda nos dice que la primera frecuencia es de 3,40 kHz, la segunda es de 10,54 kHz y nuestro ancho de banda es de 7,14 kHz. En nuestra simulación de pasabandas 3, el circuito sería de la misma manera en el simulador. Nos dice que nuestra frecuencia de resonancia es de 12,55 kHz. Nuestras frecuencias laterales y ancho de banda sería entonces que la frecuencia 1 sería de 9,59 kHz, nuestra frecuencia 2 de 14,38 kHz y nuestro ancho de banda daría un igual de 4,78 kHz. Bien, ahora procedemos con la explicación del circuito pasaltas. En este caso, nos dice que el circuito pasalta debe ser de 14 kHz. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que la resistencia será igual a 10 ohmios, que será el parlante, la impedancia del parlante, y tenemos la frecuencia de corte que es de 14 kHz. Con la fórmula de la frecuencia de corte, lo que hacemos es despejar C y obtenemos la fórmula esta que nos da 1 sobre 2 pi por R por frecuencia de corte. Realizando los cálculos nos da un total de 1,136 microfaradios. Entonces, cuando realizamos la simulación, le ponemos los valores que hallamos y obtuvimos que la frecuencia de corte es de 13,973, un valor bastante aproximado. Por lo que entonces, en conclusión, los 5 filtros cumplieron con su objetivo correspondiente a lo solicitado por el cliente. Muchas gracias.